Señor, poder encontrarnos en este lugar. Hoy ya no nos podemos saludar de abrazos, pero nos alegramos, mis hermanos, poder vernos. Un día pasará esto y espero que se vuelva aquel tiempo donde nos podíamos abrazar, donde podíamos compartir un momento juntos. Después del culto nos sentábamos en el comedor y platicábamos, contábamos las maravillas que el Señor hace. Un día llegará ese tiempo de nuevo. Amén. Abra su Biblia. Estamos en el libro de Salmos, en los Salmos capítulo 25. Gloria al Señor. Salmo capítulo 25, versículo del 1 al 6. ¿Lo tiene? Le damos lectura a su palabra. Y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Tome asiento, vamos a meditar en esta palabra. El tema de esta mañana le hemos titulado Depender de Dios en todo. Depender de Dios en todo, porque es necesario que dependamos de Dios. Es importante nosotros, como cristianos conocedores de la palabra, poder depender en todas nuestras actividades diarias, en toda nuestra agenda debe de estar incluido Dios. Porque los hombres tenemos capacidades y las capacidades son buenas. Hay personas que se han superado con sus capacidades, han llegado lejos, han alcanzado metas de grandes proporciones. Pero ¿qué hay, mis hermanos, cuando todos esas capacidades y todas esas metas llegan a un culmine y el hombre no sabe más cómo gobernar su situación? Por eso vemos que gobiernos o hombres que han alcanzado llevar sus empresas a lo máximo se vuelven locos cuando alcanzan un nivel económico, se vuelven prepotentes, se vuelven, mis hermanos, arrogantes, porque creen que todo lo hicieron con sus fuerzas, como le pasó a Nabucodonosor, ¿se recuerda? Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros superemos, pero que sea un alcance de nuestras metas conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. En mis 45 años, estoy joven todavía,
Me propuse muchas veces alcanzar ciertas metas en la vida secular. Desde que comencé a trabajar con el oficio que aprendí, fueron mis deseos poner un taller. Y lo he intentado no solo una vez, lo he intentado 2, 3 veces. Y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque esos eran propósitos míos, metas mías, pero que en ese plan yo no había incluido a Dios. Una, porque no estaba en los caminos del Señor. 2, no había aprendido todavía a depender de Dios. Aún ya estando en los caminos acá en Italia, intenté poner un taller acá, pero no funcionó. Entonces digo, hoy lo puedo entender y digo, Señor, gracias, gracias, porque si yo hubiese trabajado con más esfuerzos, quizás lo hubiese alcanzado. Pero ¿qué sería ahora de mi llamado? Por eso le digo, o sea, tenemos que depender de Dios, porque muchos planes, mis hermanos, a veces no funcionan. Yo no sé si usted en su vida ha tenido planes que no han llegado a un buen fin, que no han alcanzado lo que usted quería alcanzar. A todos yo creo que a todos nos ha pasado eso. A veces decimos, vamos a hacer esto y yo sé que va a dar resultado, y al final no te dio un resultado de lo que tú esperabas. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros, si Dios nos ha dado capacidades, si Dios nos ha dado las herramientas, pero que eso lo llevemos al plan de Dios. Ahí van a funcionar las herramientas. Llevarlo y decirle, Señor, ¿estás de acuerdo en que hagamos este plan de trabajo, en que hagamos este nuevo inicio en esta organización, en esta empresa? Está bien, Señor, que saque la casa, está bien que saque este carro, está bien, Señor, que me traiga un pariente de mi país, está bien, o sea, en todas las cosas. Por eso le dije, o sea, depender de Dios en todo, involucrar a Dios en todo, es fundamental para nosotros, mis hermanos. Y para eso tenemos que tener una buena intimidad con Dios. El hijo que tiene una buena relación con el padre le comunica todo lo que quiere hacer. ¿No es así? Pero los hijos que no tienen una buena comunicación con el padre hacen las cosas escondidas. Y cuando ya se encuentran en problemas, vienen a los padres y le dicen, papá, mamá, fíjese que, ¿y por qué no me lo dijiste a tiempo? ¿Y por qué no me comunicaste lo que estabas planificando? Entonces, si nosotros queremos depender de Dios, debemos de tener una buena comunicación con Dios para que Dios nos revele los propósitos que Él tiene en nuestra vida. ¿No es así? Porque Él tiene propósitos en nuestras vidas. O sea, ya nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Hoy somos esclavos por amor a nuestro Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor a Dios. Entonces debemos de depender en Él en todo lo que vamos a planificar. O sea, mire, hermano, los padres que tienen sus niños pequeñitos, los alistan, los preparan, los bañan, los perfuman y los agarran de la mano, y el niño le dice, ¿para dónde vamos? Cuando ya el niño quiere saber, le dice, ¿para dónde vamos? Para el culto. ¿Para dónde vamos? Para la escuela. Y entonces él ya se va haciendo la idea, el camino para dónde va. Pero qué difícil es
cuando el niño lo preparan, lo alistan y lo toman de la mano y lo llevan, y el niño no sabe para dónde va. Nuestro Padre Celestial igualmente nos toma de su mano, pero Él quiere mostrarnos el camino hacia donde nos lleva. No nos lleva a tientas, no nos lleva a ciega, pero depende de la comunicación que nosotros tengamos con Él, que Él nos va a ir revelando sus caminos, Él nos va a ir revelando sus propósitos. Estamos en un tiempo bien complicado, hermanos. A veces Italia se ha vuelto como arcoíris, a veces de un color, a veces de otro color, si podemos salir, no podemos salir. Por eso debemos de depender de Dios. Estamos hermanos, para terminar el primer mes del año, y los gobiernos están preocupados porque los laboratorios que producen esta vacuna no dan abasto para todo el mundo. Están en retardo con los planes que ellos se habían propuesto para vacunar a la gente. Y el virus sigue avanzando. Y el virus sigue haciendo lo suyo. Y entre esos millones y millones de personas nos movemos nosotros. Y solo la misericordia de Dios que nos aparta, hermanos, de que no nos contaminemos. Por eso es que cada mañana debemos de venir delante de Dios y derramar nuestro alma al Señor y decirle: Padre, por el camino donde voy a andar, guárdame, protégeme. Que yo pueda salir y pueda entrar en victoria al final de la semana, Señor. También igual vamos a darle gloria al Señor, venir a la casa de Dios y saber que se nos permite tener esta casa abierta y congregarnos. Es un acto, mi hermano, de poderle dar gloria a Dios, porque Él nos guardó. Les decía al inicio, salíamos de casa y ahí estaba la ambulancia llevándose. Le digo a mi esposa, de seguro del COVID, porque ya ayer que veníamos de hacer una espesa, ahí estaban las personas hablando por el balcón con la persona. O sea, no podían entrar. Y es triste, hermano. Es triste porque cuando se lo llevan al hospital, de esa cosa no se sabe si regresa. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Todos los estamos acá, miren, todavía seguimos dando guerra. Entonces David en el Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Una de las cosas que me llamaba la atención de David es que David cuidó mucho su adoración, su alabanza a Dios, su integridad para con Dios. Falló, sí, falló David. Pero en su percurso acá en la tierra no fue un hombre idólatra. No se desvió de darle la adoración a Dios, de darle la alabanza a Dios. Cometió pecado, sí, pero dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O sea, David, hermanos, una persona que reconoce su necesidad de depender de Dios. David fue ungido a temprana edad para gobernar sobre Israel. Llegó a vivir en el palacio del rey Saúl. Salía y entraba con el ejército de Saúl. Pero llegó un momento en que David tuvo que salir del palacio del rey y anduvo huyendo. David ya era un soldado y con él le siguieron otros tipos que eran también buenos con la espada. Pero nunca David, mis hermanos, trató de oponerse al rey Saúl.
Nunca hizo planes para derribar al rey Saúl. Siempre respetó al rey Saúl. Siempre guardó la distancia con él. Si veía que venía, él huía, y si veía que lo seguía, él iba por otros lados, pero nunca trató de enfrentarse. Y a pesar que había sido ungido para gobernar en Israel, permaneció esperando el tiempo de Dios, esperando en la voluntad de Dios. Qué precioso, mis hermanos, es que nosotros no seamos apresurados. Quisiéramos hacer tantas cosas, pero que a veces no están en los planes de Dios, que a veces no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos de permanecer. Pero es que David tenía esta intimidad con Dios. Es que David descansaba en Dios. Por eso nunca entró en desesperación. Siempre mantuvo la serenidad, la calma que debe de tener todo cristiano. Pero muchas veces nosotros entramos en esa desesperación. Por eso dice siempre en Salmo, el capítulo 24, versículo 4, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, llevando una vida íntegra delante de Dios, llevando, mis hermanos, esa comunicación con Dios, tú tienes la certeza de que Dios te va a responder en el momento justo. Él llega en el momento necesario. 2 botellitas de agua tenía yo, y se me terminaba el agua en la casa. Día domingo, el chitófono, un italiano: te traigo 2 pack de agua. Y yo dije: gracias, Señor, porque con el COVID sí que se bebe agua, pero viene una sed y una sed. Y gloria al Señor, al momento justo Dios responde. Pero ahí estábamos, dependiendo de Dios, dependiendo en todo en Él. A ti levantaré mi alma. A Él tiene que ir nuestro clamor, a Él tienen que ir nuestras súplicas. A veces corremos, mis hermanos, buscando alternativas que no nos van a traer ninguna solución, sino que van a divulgar lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros vamos a Dios, Dios envía a la persona justa y te lleva lo necesario. Depender de Dios es esto, mis hermanos: esperar en Él. Por eso el versículo 2 dice: Dios mío, en ti confío. Esto es fe. Dios mío, en ti confío, en ti esperaré. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahí estaba David, decía: bueno, yo estoy pasando ¿cuántos años pasó David, mi hermano? Esperando que se llegara el momento justo para salir de esa situación que él vivió. Pero no se apresuró, pero no se adelantó. En ti confío, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Imagínese que David no busca a su familia para irse a refugiar. Por amor a su misma familia, buscaba siempre. Bueno, se fue a meter con los filisteos, pues. Quizás acá no me venga a buscar a Saúl.
Es que David tenía una confianza en Dios, porque lo había experimentado desde su niñez. Había visto la gloria de Dios. Cuando esos animales feroces se levantaban contra sus animalitos. Yo creo que yo hubiera preferido darle una oveja al león, aunque sea la pata quebrada, la que ya está viejita, la que no tiene carne, la que no tiene lana, esa le hubiera dado, pero yo hubiera salido huyendo con las demás. Mas David defendía a sus animalitos, porque confiaba en Dios. Y cuando experimentó el poder de Dios en sus fuerzas, ay, hermano, por eso es que cuando nosotros experimentamos la fe, ya no nos bebemos la pastilla, sino que confiamos en Dios. Porque la pastilla, mis hermanos, un calmante nada más. Pero cuando tú te pones las manos y te sanas, se te olvidó el dolor de cabeza, se te olvidó la enfermedad. ¿Por qué? Porque confías en que Dios es sanador. Y esto es lo que este año, mi hermano, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, porque no sé qué es lo que va a venir durante todo el año. No sé si voy a perder el trabajo, no sé si voy a tener problemas en la salud, no sé si no voy a tener provisión, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es mi proveedor, yo sé que Él es el que me protege, y todo el año Dios me va a levantar con su brazo derecho, aunque si caído esté. Porque esta es nuestra confianza, hermano. Ahora, si este año nos tenemos que ir con el Señor, pues hágase la voluntad de Dios. Por ahí andan varios conocidos que se están yendo con el Señor. No vaya a ser yo un conocido suyo y se vaya. Solo Dios lo sabe. Pero nuestra confianza tiene que estar siempre, esa seguridad, mis hermanos, que tenía David en Dios. La había aprendido con todos los problemas que había tenido en la vida, siempre luchando. No es que David no luchaba, no es que David no tenía problemas. David tenía problemas, pero él iba a Dios porque sabía que Dios no le iba a fallar. Por eso es que él escribe estos salmos, mis hermanos, y los escribe con su alma, con su corazón, porque ha visto la gloria de Dios. Dice: no sea yo avergonzado. O sea, un cristiano que confía en Dios, que vive para Dios, Dios no le va a permitir ser avergonzado. Vas a pasar momentos difíciles, pero de allí Dios te va a levantar. Vas a pasar momentos complicados en tu salud, en lo económico, pero de allí Dios te va a levantar. Al justo Dios no lo deja por tierra, siempre lo levanta. Ay, el enemigo viene cuando estamos pasando por esa prueba, cuando estamos pasando por esa dificultad. El enemigo viene queriéndose burlar de nosotros. Cuando perdemos una batalla, el enemigo viene queriéndose burlar de nosotros. Pero no, hemos perdido una batalla, no la guerra, y nos levantamos de nuevo para la gloria de Dios. Así es que esto de esperar, dice, ciertamente, versículo 3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno de los que esperan en ti será confundido. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que te da el discernimiento para que tomes medidas correctas, para que tomes planes perfectos en la voluntad de Dios. Vamos avanzando en esta vida
siempre confiando y esperando en Dios, que Él es nuestra respuesta. Como el francotirador, cuando nuestro pastor lo dice, ¿no? Está ahí, tendido, sin comer, sin beber, sin moverse, esperando el momento justo, la oportunidad justa para alcanzar su objetivo. Así el cristiano en este tiempo se mueve en el tiempo de Dios, esperando que Dios le dé el visto para moverse. No tome decisiones, mi hermano, sin consultar a Dios. Si va a ir a su país, pregúntele al Señor si está en sus planes, porque si está en sus planes lo va a llevar y lo va a traer. Si va a sacar un vehículo, dígale: Señor, está en tus planes que saque este vehículo, porque no vaya a ser que le quede a otro. Porque si ya no le alcanza a pagar, mi hermano, se lo van a quitar. Fue dinero perdido. Entonces tenemos que movernos en la voluntad de Dios. Todo lo que vamos, tenemos que tener ese cuidado en este tiempo, mi hermano. No es tiempo de jugar a la ruleta. Si voy a sacar la chibolita, si dice sí, ok. Si dice no, igualmente me arriesgo. No ese es el tiempo, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que depender de Dios, llevar nuestros planes a Él, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Así dice Jehová. Y Él tiene pensamientos de bien. Solo que tenemos que discernir ese tiempo. Solo que tenemos que entender esos pensamientos de Dios para nuestro bien. Cuántas cosas, ay hermano, cuántas cosas pasan en la semana y yo planifico y digo que esto voy a hacer el lunes, esto voy a hacer el martes, esto voy a hacer el miércoles. Y después digo: Señor, hágase tu voluntad. Porque hay que ver el tiempo, si estamos, que podemos salir del común, si podemos salir de la región, si va a llover, no va a llover, si, ay Señor, digo, bueno, yo hice los planes, pero acá eres tú el que manda, Señor. Eres tú el que decide por nosotros. Porque Él quiere darnos bien a nosotros. Pensamientos de bien tiene para nosotros. Para cada uno de nosotros. Y que al fin tendríamos que lograr ese bien. Así es que los caminos de Dios es interesante, porque este versículo dice, el versículo 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Enséñame tu senda. Muéstrame los caminos. En la vida, mis hermanos, hay diferentes, por ejemplo, la autoestrada, ¿no? La autoestrada tiene Milano, Torino o Torino, Venecia, si lo quiere hacer más largo. Es una sola carrera, una sola autoestrada. La mitad para allá y la mitad para acá. Cada mitad de esa calle tiene 3 corsillas o 4 corsillas. Cada una de esas tiene derramaciones para salirse a los países, en el largo de la estrada. Pero en esas corsillas hay una corsilla lenta, una más rápida, otra más rápida, y la que va de sorpaso. ¿En cuál corsilla nosotros vamos? ¿Y cuál es nuestro destino final? ¿Hasta dónde
nosotros hemos propuesto llegar sin desviarnos. Porque a veces nos desviamos. Por eso el salmista dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. En la vida hay diferentes caminos que tomamos. Como jóvenes organizan sus caminos. ¿Qué carrera? A veces entran en confusión en la familia, los padres con los hijos. Los padres quisieran que los hijos lleven una carrera que les va a producir platita, ¿no? Y le dice el padre: yo quisiera que estudiaras para doctor, porque de eso se gana bastante. Y la hija dice: no, yo quiero hacer pastichería, esa cosa para cocinar. Y dice: no, eso es pesado. Pero ella eso quiere, eso le gusta. Entonces entran en contienda entre familias, entre padres e hijos, y luego el hijo, porque obedece al padre por sacar esa carrera, al final no trabaja de esa carrera, no le pone interés, porque no le gusta. A mí me dijeron cuando estaba pequeño, dos opciones me dieron cuando tenía 12 años. O trabajas en el campo o aprendes un oficio. Nada de estudiar, que era lo que yo quería. En el campo absolutamente no quería. El oficio, me dijeron otro oficio, no el que yo quería. Comencé con ese oficio, pero no me gustaba. A las finales ya no seguí. Iba y no iba. No le ponía interés porque no me gustaba. Entonces mis padres reaccionaron y me dijeron: ¿qué quisiera aprender? Y ya les dije yo lo que quería aprender. Ay, hermanos, me maltrataban, porque los talleres en aquel tiempo eran un maltrato, comenzando desde el jefe. Ya los padres, cuando van a hablar, porque eran menor de edad, 13 años, van a hablar con el jefe y le dice: acá está, a usted se lo entrego. Si se porta mal, dele. Y el que no prestaba gana. Y si llega llorando, no se preocupe, que allá también lo recibo yo. Una vez le puedo contar eso, estaba cambiando la batería de un camión, ¿no? El camión tenía así la orilla de la cama, era arenero. La batería estaba por bajo. Y el señor estaba ahí, mi jefe que me guardaba, ¿no? Que yo tenía que quitar la batería. Entonces yo con un ojo estaba viendo acá y con el otro viéndolo a él. Porque sabía que se soltaba uno así, ¿ve? ¡Pah! Por acá. Entonces, con ese temor yo estaba, y cuando veo la sombra del sol abajo, veo que venía la mano, agacho la cabeza y va a pegar en la esquina de la cama del camión. Sí que le dolió, porque se oyó fuerte. Y con la misma me escapé a buscar otra llave. Pero es que a veces, mis hermanos, los caminos que nosotros elegimos no son los caminos que Dios ha planificado para nosotros. Y así hemos ido avanzando en la vida, hemos ido viendo cosas claras, otros caminos turbados, ciertos momentos nublados, ciertos momentos oscuros, pero de todo eso Dios nos ha ido sacando y nos ha ido llevando hasta que alcanzamos caminar por los caminos del Señor. Y hoy que ya estamos en los caminos del Señor, hoy debemos de depender de Él en todo, para que demos buenos frutos. Si no, seremos mal ejemplo para el mundo, que espera la manifestación de nosotros, los hijos de Dios.
Entonces tenemos que tener ese equilibrio que David dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. No vayan a ser mis caminos, no vayan a ser mis pensamientos, no vayan a ser mis ideas, sino que enséñame tus sendas. Enséñame a caminar, Dios mío, porque el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos, dice el Proverbios. Pensamos, mi hermano, muchos caminos en la vida. El joven piensa casarse, la joven piensa casarse, y si el Señor lo quiere solo. Tiene que llegar a entender ese momento en que Dios le va a decir: no, tú te me vas a quedar solito para mandarte a las misiones. Éramos novios con mi esposa y yo molestaba a mi suegra. Y le decía: gemelos vamos a tener y acá se los voy a traer. Hasta ahora. Esos eran los planes míos. Pero los de Dios eran otros. Y seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios. O sea, no, hermanos. Este es confiar en Dios, saber que Dios tiene el control de toda nuestra vida. De toda nuestra vida. Y si se la hemos entregado a Él, con más. Entonces, direcciones, hermanos, que podemos basarlas en la palabra de Dios continuamente, diariamente. Esperar en que Dios enderezca nuestros caminos. Así que dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esto de esperar todo el día, mis hermanos, es difícil cuando estás pasando por un momento complicado en la vida. Cuando me agarraron en España, que estaba regresando acá a Italia, me detuvieron allí en la frontera. Creo que fue uno de los días más largos de mi vida, esperando una respuesta que llegara, que me dejaran venir, que nunca llegó. A la 1 de la noche me regresaron de nuevo para mi país. O sea, yo pasé 5 días en el aire, para acá y para allá. Eso fue complicado, hermanos. Esperar una respuesta que no llegó. Eso dice acá: he esperado todo el día. Esperar en una sala de operación que te digan si sí o no te van a operar, si sí o no tienes la enfermedad, no es fácil. Pero ahí tienes que mantener la calma y esperar en Dios. Confiar en Dios. David lo sabía. Día a día él tenía que huir de un lugar a otro. Le llegaba el mensajito, su WhatsApp: ahí viene Saúl. Vámonos de aquí, muchachos. O sea, el día de David fue un día bien largo, muy complicado, hasta que Dios le dio el tiempo para reinar. Isaías 55, 6 y 9.
El diario caminar, mis hermanos, los planes semanales, los planes mensuales, anuales, en una vida, en una carrera, lo que estamos eligiendo. ¿Es eso lo que Dios quiere que yo emprenda o es eso lo que Dios quiere que yo logre? Isaías 55, 6, 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, ¿qué dice? Su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Nueve. Entonces, el primer paso que tenemos que dar, mis hermanos, es dejar nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras ideas, volvernos a Dios, depender de Dios, porque nuestros caminos nos llevarán por rutas diversas a los planes que Él tiene con nosotros. Como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra mentalidad, mis hermanos, es tan corta, tiene una visibilidad muy, muy baja, muy corta. Es como que si yo me quito los lentes, ¿no? Y yo ya no alcanzo a diferenciar. Pero Dios, que puede ver el futuro, que Él tiene el control de los tiempos, Él sabe lo que me conviene a mí en un país donde las cosas pueden ser inciertas. Él me va a guiar. Él me va a proteger. Él me va a dar una fuente de sustentamiento donde yo voy a subsistir por los momentos difíciles de la vida. Cuando yo comencé a visitar esta iglesia, comencé a congregarme, el trabajo donde yo estoy todavía, a mí no me parecía que era un trabajo que el Señor me lo había dado. No me parecía. No lograba discernir. Y yo siempre le decía, Señor, dame un trabajo donde yo pueda salir temprano, donde yo pueda ir a los cultos los martes, donde yo pueda ir a los cultos los jueves, donde yo pueda congregarme los sábados, donde yo pueda estar, Señor, en todas las actividades de la iglesia, porque acá, Señor, se trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7:30, las 8 de la noche, Señor, y acá yo no te puedo servir. Y yo le decía, cámbiamelo, Señor, cámbiamelo. Y pasé 2, 3 años pidiéndole al Señor que me lo cambiara, hasta que un día me dijo, cabezón, sí, así lo percibí. Me dijo, cabezón, deja de pedir eso, nada más habla. Y yo dije, ¿hablar? Señor, hablar con ese tipo. Y fui y hablé. Y me dijo, sí. Hasta ahora estoy ahí. Porque ese es el trabajo donde Dios ha trabajado aún con mi vida. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así es que muéstranos, Señor, el camino, la senda, a dónde tenemos que ir.
Esto es importante, mis hermanos. El trabajo que tú le has pedido al Señor, que sea conforme a la voluntad de Dios. La casa donde tú estás viviendo, que sea conforme a la voluntad de Dios. Jóvenes que se van a casar, que sea el joven o la jovencita que Dios está preparando para ustedes. Pero debe de haber intimidad con Dios para poder tener esta percepción de la voz de Dios, poder escuchar la voz de Dios. 3 años y yo no escuchaba la voz de Dios. Un día el Señor se cansó y me dijo. Así es que esto debe de ser, David, si usted nota el título de este salmo, dice, David implora dirección, perdón y protección. 3 cosas está pidiendo David: dirección, perdón y protección. Y nosotros necesitamos dirección, perdón y protección. Lo necesitamos. La protección de Dios es una de las súplicas de David, sabiendo que el ejército de Saúl, aunque este salmo dicen que fue, unos estudiosos dicen que fue escrito cuando huía de Saúl, otros cuando huía de su hijo Absalón. Si huía de Absalón o si huía de Saúl, las circunstancias eran difíciles, tanto con uno como el otro. Y tanto a los dos amaba a David y respetaba a David. Entonces esa circunstancia era muy complicada, pero aprendió David a escuchar la voz de Dios. Por eso es que el Evangelio de Juan dice que las ovejas de él oyen su voz y le siguen. Y él las conoce. Esto es una buena relación con Dios, mi hermano. Él es da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. En Él estarán seguras. Pero hay que ser oveja de Dios. Hay que ser ovejas del buen pastor. Depender de Él. Eso es la oveja, mi hermano. La oveja depende del pastor. Si la saca a comer, si no la saca a comer, si la trasquila, no la trasquila. Ella no es independiente. No lo puede ser. Porque ella fue formada así para depender del pastor. Por eso es que hace esta comparación. Entonces, ¿por qué le dije debemos depender de Dios en este tiempo? Porque los tiempos son muy complicados, son muy difíciles y las cosas no van a mejorar. Como le decía el domingo pasado, las cosas van en su percorso. El mundo va en lo que va a su percorso, porque llegará el día en que el Señor vendrá y las cosas tienen que irse cumpliendo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros, o lo que debemos hacer nosotros como hombres de Dios o hijos de Dios, tanto como pastores, líderes, iglesia en general, hermanos, debemos de aprender a ser guiados por Dios. Así como el pueblo de Israel fue llevado por el desierto. Vea lo que dice Éxodo 33, 12, 16. Moisés fue líder de ese pueblo para conducirlo a la tierra prometida. Pero tanto como Moisés, que era líder, como el pueblo, también debían de depender de Dios. Éxodo 33, 12, 16 al 16. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Le está diciendo Moisés
a Jehová. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, que esas palabras vengan de Dios a nuestra vida. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esto pide Moisés, que la presencia de Dios vaya con ellos y que ellos sean guardados, apartados de los pueblos vecinos, de toda aquella idolatría, de todo aquel mover malvado que había alrededor de ellos. Entonces nosotros también podemos decirle: Señor, que este año tú vayas con nosotros como lo estuviste el año pasado. Porque a pesar de todas las circunstancias que vivimos el año pasado, podemos decir que estamos en victoria en Cristo Jesús, que nos guardó de tantas cosas, que nos ha librado, mi hermano. Dios no nos desamparó, aunque cayeron a nuestro lado y llegó cerca esa ganchuda, pero no nos agarró. Sí, Dios es bueno, mis hermanos, muy bueno. Depender de Dios es importante. Seguir su camino, no nuestras ideas, como le dije. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Ya estoy terminando. Téngame un minuto de paciencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a nosotros nos parecen camino justo. ¿Cuántas veces cuando era un adolescente, yo le decía a mis padres las ideas y ellos me decían: no, 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 no? Algunas veces no les escuché y me fue muy mal. Me fue muy mal. Porque parece que nosotros tenemos las ideas claras, pero que al final traen un mal resultado. Así es que mejor confiar en Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es que es importante que nosotros nos dejemos guiar de Dios. ¿Cómo Dios nos va a guiar? ¿Cómo podemos aprender a depender de Dios en este tiempo? A través de la palabra de Dios, mi hermano. A través de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Cualquier circunstancia que tú estés viviendo, vea la palabra de Dios. Vea a ella, que Dios te va a guiar. Órale al Señor, el Espíritu Santo te va a hablar. Él te va a guiar. Estas son las tres maneras en que podemos ser guiados por Dios, depender de Dios: a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Y vea lo que dice Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero el 2, hoy sí el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hablado, Él nos ha mostrado el camino a seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos ser victoriosos en esta vida, queremos alcanzar metas, queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir a la palabra, buscarle en oración a Dios y Él nos va a hablar para que aprendamos a depender de Él en todas nuestras circunstancias. Póngase de pie. Aunque si Dios hoy nos puede hablar por las circunstancias, aunque si Dios nos puede hablar por su naturaleza, por lo que se está moviendo, Él nos ha dejado al Espíritu Santo que nos guíe. Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así es que, mis hermanos, reflexione en esto y déjese guiar por Dios en todos los planes que usted tenga en este año. Todo lo que usted quiera lograr, dígale: Señor, es tu voluntad. Señor, está en tus planes eternos que yo tome estas decisiones, que yo cambie de casa, que yo cambie de trabajo. Cosas que parecen simples, mis hermanos, pero que pueden llevarnos a un trastorno en la vida por no haberle pedido dirección a Dios. Cierre sus ojos, le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Rey, por tu palabra, Dios mío, que ha sido predicada. Señor, que el consejo pueda llegar al que lo esperaba, una respuesta de parte tuya, Señor, que vino a la expectativa buscando una dirección, buscando dependencia de ti, Señor, que hoy pueda llevarse esa palabra en su espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos de ejemplo. Ayúdanos a depender de ti, Señor, en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida, Señor. Que tú seas marcando nuestros pasos, que tú seas cuidando, Señor, nuestra familia, seas tú cuidando nuestras finanzas, nuestra salud, Señor, en este tiempo, Padre, que los tiempos son inciertos, pero nosotros estamos en ti, poderoso Dios, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos esta semana, papito lindo, a que todo nos salga bien y que todo lo vamos a llevar delante de ti cada mañana y cada tarde. Te vamos a dar gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.